Ok. Entonces, vamos a calcular para datos agrupados, media, mediana y moda, del ejemplo de datos ejemplo que ya hemos trabajado en el salón de clases. Aquí están los datos ya ordenados, los datos originales son estos, ¿sí? Y ya sacamos la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Y dijimos que esta columna es la columna de los rangos, tienen la misma amplitud. Para poder hacer las operaciones, vamos a utilizar la marca de clase. Entonces, vamos a hacer una nueva columna. Esta nueva columna, vamos a poner, yo le voy a poner ahí una, debe de ser una X subíndice Y, pero ahorita como no les he enseñado las formulitas, les voy a poner así. Una F minúscula subíndice Y. Eso quiere decir subíndice Y. Vamos a empezar a hacer esa. ¿Cómo le hacemos? Le ponemos a ese renglón el signo de igual y vamos a ir al renglón de la primera clase 05, que es nuestra marca de clase, nuestro primer renglón, y le vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta y le vamos a dar Enter. Le vamos a poner, vamos a dejarle 4 decimales como viene ahí. Bueno, le voy a poner 3 decimales por cualquier cosa. En formato celdas, en número, le vamos a poner 3 decimales, le vamos a aceptar. Aquí no necesitamos fijar ningún renglón, todos los renglones tienen que estar en movimiento. Y el siguiente renglón va a ser 7.5 por 1, pero como ya calculé el primero, eso es lo importante de Excel y lo interesante, que lo hacemos en menos de un minuto, ya vamos a calcular la media. Jalamos, jalamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y me los va calculando todos. ¿Ya se dieron cuenta? Le puse 3 decimales, pero con un decimal hubiera sido suficiente, pero está bien. Entonces, fíjense bien, si yo me voy a esta parte de acá arriba, me dice que ya multipliqué 2 por 1 y ahí está. Si me voy al renglón de abajo y le señalo la parte de arriba del renglón, me dice que 7.5 por 1. Siempre que tengan duda, váyanse al renglón y les dice exactamente qué es lo que están calculando. Si me voy al siguiente, 12.5 por 3 y así sucesivamente. Si quieren, le vamos a poner los cuadritos, ¿sí? Ya vieron cómo se calculó esto, ¿verdad? Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es ponerle sumatoria. Si me elige todo lo que yo quiero que me sume, le doy Enter y ya me lo sumó. Y salió 1200. Entonces, esta es la suma. Aquí tengo el histograma, déjeme bajarlo. Aquí tengo la suma. Esta es nada más la sumatoria. Sí, este dijimos que no se suma, dejen ponerle así, tampoco se suma para que no nos, ¿no? Y abajo le voy a poner la media, ahorita les voy a enseñar, si me da tiempo, las formulitas. Le voy a poner igual, elijo los 1200, le voy a poner rayita de división y elijo el 40. Le doy Enter y me da 30. Quiere decir que la media es 30. ¿Sí? ¿Todos les dio eso? ¿Ya checaron su hojita de cálculo? Todos la tienen en su hojita de cálculo, ¿cierto? Porque yo les dicté los datos. Si fijan, si la checamos acá, ahí está, 30. ¿Ya lo vieron todos? Sí. Ok, la media les dio 30. Ahora vámonos a calcular la moda, pero la moda hay que hacerlo por partes. La moda y la mediana. Pero aquí no hay fórmula, aquí no lo hacemos con fórmula. Fíjense bien. Para sacar la moda, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos vamos a la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que más se repite? Es 37.5. No, a ver, la frecuencia absoluta, el suponiendo. ¿Qué dato es? El número 10, ¿cierto? Fíjense bien.
Ya lo vieron todos que es el número 10, ¿cierto? Entonces, es este renglón. Lo voy a poner en un color azulado. Entonces, el rango en que está es de 35 a 40. La marca de clase es 37.5, pero la frecuencia absoluta es 10. ¿Qué dijimos? ¿Cómo era nuestra formulita? ¿Se acuerdan todos de nuestra formulita? Les voy a enseñar cómo hacer la formulita. Nos vamos a la parte de insertar y va a aparecer aquí ecuación, símbolo. Le damos ecuación, doble clic y aparece algo así como esto. Y nos dice, escriba la ecuación. Les voy a escribir aquí la ecuación. Fíjense bien. La ecuación, me voy a herramientas de diseño y primero la voy a construir la ecuación. La moda es una M subíndice O. Entonces, me voy a énfasis. No, me voy a índices. Y aquí, esta es la que más se acerca a subíndice 2. Después le voy a dar un signo de igual y era el límite inferior, ¿se acuerdan? Me voy a índices y vuelvo a escoger esta. Y luego era una suma y luego era una división, una fracción. Me voy a fracciones y elijo esta. Y después era una multiplicación y me voy a índices y me tomo esta. Estoy apenas haciendo el esqueleto de la fórmula. Vamos a empezarla a rellenar. Esta, dijimos que era una M mayúscula, un subíndice, una MO. Esta era una L mayúscula. Este de aquí era un subíndice I. Y aquí arriba habíamos dicho que vamos a tener una diferencia. Entonces, era la frecuencia absoluta menos otra frecuencia. Entonces necesito otro índice ahí. Ahí está. Abajo necesitamos antes un paréntesis redondo, ¿cierto? Ay, no. Déjeme poner que no. Voy a construir primero la fórmula. Le voy a poner a esa un subíndice y era una resta y era otro subíndice. Después era una suma, ahí le voy a poner un paréntesis, y luego era un subíndice, y luego era una resta, y era otro subíndice. Y luego cerramos el paréntesis. Entonces, en esta, que está aquí, le vamos a poner un paréntesis antes, y al final de esta le vamos a poner otro paréntesis. Entonces, ¿se fijan? Ya hicimos el esqueleto de la fórmula. ¿Alguien se acuerda aquí quién era? Era F subíndice I. ¿Y después qué era? ¿Alguien se acuerda? Era F subíndice I menos 1. Fíjense bien que el subíndice es I menos 1. No le estoy restando 1 porque luego por eso se me equivocan en los cálculos. Entonces, esa sigue siendo F subíndice I. Y luego esta sigue siendo F, y dijimos que era la misma, I menos 1. Y acá dijimos que era F subíndice I, y la de acá era F subíndice I más 1, ¿se acuerdan? Y esta era la amplitud, una A subíndice I. Entonces, ¿se fijan? Así pueden hacer las fórmulas, así pueden hacer la de la mediana. Entonces, aquí se las puse para que no se nos olvide. Entonces, si la moda va a estar aquí, quiere decir que mi índice inferior, háganlo ahí a mano, en su cuadernito. Mi límite inferior sería 35, ¿están de acuerdo? Y ahí lo dejamos el 35, por aquí le vamos a quitar tantos ceros.
Vamos a ponerlo formato celdas, es un número nada más, sin decimales, ¿no? Es el 35. Después, FI menos 1. Fíjense bien, es 10 la frecuencia absoluta. Estamos hablando de la frecuencia absoluta, sería 10 menos 7. Entonces, lo voy a escribir, espérenme, lo voy a escribir no como igual. Voy a poner suma, no, le voy a poner suma, déjenme ver si me da chance. Suma, pero, y le voy a poner paréntesis, no, porque si no me va a quedar como fórmula, no, mejor le doy a 35. Entonces, aquí voy a poner, aquí abajo voy a poner el siguiente, FI menos 1 sería 10 menos 7. Yo le pongo igual a 10 menos 7, el de arriba, nos está dando 3. Y luego, en la parte de abajo me va a dar exactamente el mismo. ¿Están de acuerdo? Y aquí voy a poner F7, que sería, perdón, el F10, sería este menos el que sigue, que sería 4. Y nos da 6. Y la amplitud de intervalo dijimos que es 5. ¿Sí? La amplitud es 5. Entonces, este es el límite inferior, para que no se nos olvide. Esta es la amplitud. Esta es la amplitud. Este es el numerador, ¿no? Este es el numerador. Y nos falta el denominador, pero el denominador no lo hemos hecho. Nada más lo que hicimos fue el límite inferior, tenemos la amplitud. Entonces, en su cuaderno, aquí yo lo voy a poner con mi lapicito. Ustedes, por favor, pónganlo en su cuaderno. Entonces, esto que está aquí, la diferencia, dijimos que era 3. La diferencia de aquí es 3. La diferencia de aquí es 6. La amplitud es 3 y el límite es 35. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la operación. Aquí abajo. La moda es igual a ¿quién? A 35 más 3, ya tenemos el 3. ¿Cuánto es 3 más 6? Es 9. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por 3. ¿Hasta ahí todos bien? Ahora vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto es? Ay, pero se me va a mover. Lo voy a hacer, a ver si acá abajo. ¿Cuánto es 3 entre 9? Aquí lo voy a poner. ¿Cuánto es 3 entre 9? ¿Quién me dice? Con varios decimales. Es 0.3333. Ah, 33. Ok. Esto por 3. Entonces, ¿cuánto es punto 33 por 3? Es 0.9999. 0.999999. Entonces, aquí es igual esto a 35.999. Entonces, la moda nos dio 35.999. La media nos dio 30. Entonces, nada más hay que calcular la mediana. ¿Sí? Por favor, la hacen de tarea. La mediana. Maestra, ahí no es, la amplitud no es 5. Ay, perdón, la amplitud. Sí, es que se multiplicó por 3. Ok, corregimos, tienes toda la razón. La amplitud es 5, va a estar grabada la clase, con todo y el error no importa. La amplitud es 5, entonces esto que está aquí no
Es correcto. Ok, vamos a cambiar. Ok. Muchas gracias. ¿Ya ven cómo es fácil equivocarse? Entonces, ¿cuánto es 0.333 por 5? Aquí sería 5. ¿Cuánto? Es 1.665. 665. Y este vamos a borrarlo también. Aquí es 5. Ok, ya para que quede corregida la clase grabada. Si no, grabo la de la tarde y se las pongo. 5. Entonces, ¿cuánto me da aquí? 36. Lo podemos poner a 2 decimales, sería 67. Entonces, esta sería la moda. Sí, la amplitud de 5. Me quedé con la idea de la otra amplitud que estábamos haciendo en clase. Entonces, la moda, aquí ya se las puse. Hicimos la formulita, ya tienen cómo se hace la formulita. Y ya la calculamos. Así pueden poner su fórmula de la mediana, hacerla. Primero vamos haciendo la parte que vamos necesitando y luego la vamos completando. Entonces, de todas maneras, les grabé las otras 2 clases por si los videos que les puse ya los quitaron o ya no existen. Entonces, ya la tienen. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Gracias por la corrección.